Gamaliel Martínez Pacheco, director o titular del DIFO. ¿Cuál es tu título? Es el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. México, todo eso. Y también del CIPINA local. Soy el secretario ejecutivo del CIPINA, también de la Ciudad de México. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un honor, de verdad, Katia, muchas gracias. Muchas gracias. Estas son las seis preguntas que le hacemos a todos los invitados en este programa. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Híjole, muy buena pregunta. Pues yo creo que ha sido valorar principalmente lo importante que es el prójimo con relación a lo que a veces uno puede hacer. Anteponer las necesidades de los demás hacia las tuyas, incluida la familia. Creo que esa parte me ha marcado en muchos sentidos. Desde todas las etapas en el trabajo, los trabajos que he tenido en algún momento, siempre he pensado que lo importante es dejar huella en donde te encuentres, en la trinchera que encuentres y en el trabajo que encuentres. Siempre procurando hacer algo positivo para los demás, porque si tú haces el bien, regresará siempre el bien. Es como invertir en algo positivo que te va a permitir transmitirlo a otra persona y esa otra persona y al final tendrá que regresar a ti. Pero a ver, cuéntame un caso específico donde una vez estuviste entre la disyuntiva de hacer A o B. Pues mira, por ejemplo, había, en muchos trabajos he tenido que hacerlo, pero uno que recuerdo mucho era cuando estuve en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Yo fui director general de Política y Estadística Criminal. Sí. Había que tener ahí decisiones importantes sobre lo que era manejar todos los temas delicados, la información delicada y transmitirlo con una apertura que permitiera tomar decisiones. Algunas difíciles, sí, algunas muy crudas, complicadas de explicar, complicadas de manejar, pero... O sea, la disyuntiva entre informar o no informar. Informar claramente o no. Entonces, ahí la decisión fue informar claramente y generar procesos que sí permitieran tomar decisiones con información veraz, sobre todo en la época en la que nos encontrábamos y en la necesidad real de hacerlo. Yo me encontré cuando llegué que sí había modelos de información, pero que no estaban de alguna forma certificados como para darle credibilidad a la información. Entonces ahí tuve que tomar la decisión de replantear todos los datos, entregárselos a mi jefe de una forma veraz, clara. Que era Mancera desde entonces. Desde ese entonces, aunque eso me costaba incluso alguna llamada de atención. Oye, ¿por qué estas cifras son así y aquí antes eran estas? Bueno, es que estas contienen todo este proceso de información y pues ahí no había de otra. Esa era la verdad que estaba consolidada y pues tenían que afrontarla de una manera en la que la gente y todos supieran que esa era la realidad de lo que estaba sucediendo. La segunda pregunta, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Bien, mira, yo veo un país, y empezaría por la Ciudad de México. Yo creo que en la Ciudad de México, al terminar el sexenio, tendrá una fortaleza y solidez en muchas acciones sociales, con miras a un mejoramiento. Hemos visto cambios importantes en los índices de disminución de pobreza y de carencia alimentaria muy marcados, que yo creo que deben replicarse en toda la República. Veo un país que sí tiene la necesidad de mejorar todos sus contenidos de manejo de bienestar, pero a la vez también áreas de oportunidad en cuanto a seguridad. Sobre todo la percepción de seguridad tiene que fortalecerse. Entonces yo creo que al final del sexenio, algo que deberá de continuar serían buenas prácticas en materia social y buenas prácticas que en materia de atención a la delincuencia, el combate frontal a la delincuencia se han tenido. Eso será una constante que vamos a estar viendo, yo percibo que vamos a estar viendo al final del sexenio. Tercera, ¿cuál es la característica del mexicano que más te gusta, Gamaliel? ¿Y cuál es la que menos te gusta? La característica del mexicano que más me gusta es que es un mexicano alegre por naturaleza, que le gusta ser sociable, que tiene muchos elementos que hacen de nuestro México que cuando alguien lo visita se lleva un grato recuerdo. ¿Qué es lo que no me gusta a veces de los mexicanos? De algunos, no de todos, pero de algunos. Que lejos de ayudar a su prójimo, como que hemos perdido ese sentido de acercamiento, quizás por algunos factores que propician el que no tengamos contacto con la gente que está al lado, pero que desde luego se refleja en la falta de apoyo, falta de unidad en algunos momentos. Vemos que en algunas zonas al exterior los mexicanos no se ayudan, o al mismo al interior no nos ayudamos en algunos momentos. Creo que debe prevalecer lo que el mexicano se ayude, se cuide, generemos un sentido de pertenencia, podamos hacer una cohesión social más importante. Ese es el mexicano que a mí me gusta mucho, el que
no me gusta es el otro, el que nada más busca la manera de sobresalir él, sin importarle que otro mexicano, que otro hermano esté en una situación complicada y no lo ayudemos. Si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo o muerto de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo, Gamaliel? Fíjate que me ha sorprendido mucho en mi vida una gente muy, muy brillante, que ha estado vinculado al arte, que ha estado vinculado a la medicina, que ha estado vinculado a la ciencia, ha sido un inventor. Leonardo da Vinci para mí ha sido importante en mi vida porque yo antes de ser abogado, quiero compartir, me gustaba mucho la pintura, Sí. el dibujo, el arte. Entonces yo creo que si no hubiera sido abogado y no estuviera aquí, estaría haciendo pintura. Al dibujo. Dibujas. Me hubiera gustado mucho hacerlo. Entonces me llamaba mucho la atención todo el arte del Renacimiento que en su momento te generaba un cambio de paradigma. Antes a la gente la veías no de frente, sino de lado. Y al momento de que Leonardo empieza a dibujar, demuestra elementos y rasgos en el que las pinturas te empiezan a ver a ti, un arte que te empieza a ver a ti. Me sorprende mucho también diseños futuristas que para ese entonces, en la actualidad, pues no quedaban tan distantes de la posibilidad de realizarse, de hacerse o de inventarse, descubrirse. Entonces, si hubiera oportunidad de platicar con alguien, me gustaría platicar con él. Creo que sería algo fantástico. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Pues no, fíjate. Tengo una vida de aprendizajes, de experiencias, de fracasos, de virtudes, de éxitos. Yo he pensado que un hombre no debe medirse por los éxitos, sino realmente por las veces que se levanta del fracaso. El arrepentimiento quizás podrá ser el no haberlo intentado cuando en su momento lo podía haber hecho. Entonces, siempre me he manejado en hay que hacerlo, es solo un momento, no va a regresar la oportunidad, o al menos esa que tenías, y he tratado siempre de aprovechar al máximo todas las que se me presentan. O sea que siempre te has levantado. Siempre he procurado levantarme y afortunadamente lo he hecho. En los momentos más difíciles, de manera personal, en los momentos más difíciles, de manera laboral, de manera académica, siempre he tratado de estar en ese levantamiento. El arrepentimiento para mí más grande sería entonces el no darme la oportunidad de hacer o de enfrentarme o de realizar algo que en su oportunidad puede haber realizado. Afortunadamente la mayor parte de las veces lo he podido hacer, casi la mayor parte de las veces, y eso es lo que me queda como una aliciente para seguir luchando. Si en algún momento no lo tomé, digo, bueno, hay que la siguiente sin falta lo voy a realizar. Y finalmente la sexta, Gamaliel, ¿listo? Ay, listo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ay, grosería favorita. Híjole, es como decirle una grosería a alguien que No, es de Alvarado, no, Veracruz. No, groserías favoritas no tengo, fíjate, creo que más bien... Bueno, la que más usas. El lenguaje... La que dices con más gusto, la que se te sale, pues. La que se me sale. Híjole, es que pueden ser varias. Actualmente se dice, no, güey, sí, güey, puede ser. No tengo alguna en particular que me llame la atención, sino más bien es producto de las circunstancias y de los momentos. Claro. Pero, cuando te encabronas, pues, cuando ¿no? me encabrono, pero sí quizás de, oye, güey, ¿qué onda? Para la gente cercana. Aquí, por lo general, pues prácticamente procuramos conducirnos hacia la persona por el mismo trabajo, la investidura, pues con una forma correcta de pronunciarse desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles. Y a veces con los más bajos niveles es cuando más propicio soy para ser más empático, para ser más carismático, más respetuoso, sobre todo. Entonces, por lo mismo, ¿no? Porque creo que la gente al momento de que alguien ve a alguien que puede brindarle alguna atención o un bienestar, pues no me gustaría romper ese respeto, ese acercamiento con eso. A lo mejor con los amigos sí, platicando un poco más, ya somos un poco más mexicanos en ese sentido y con un léxico un poco más abierto. Muy bien, pues estas fueron las 6. Muchas gracias. Muchas gracias.